En el número 1, Guatemala, temores al eco. A casi un año del destape del caso La Línea, donde el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, todos actualmente detenidos por su presunta vinculación de liderar esta red de defraudación aduanera, unificaron fuerzas hoy y pidieron al juez a cargo, a Miguel Ángel Gálvez, seguir lo que ellos consideran el debido proceso para la ratificación y ampliación del testimonio implicatorio del empresario Salvador Estuardo González Álvarez, alias ECO, quien en septiembre pasado vinculó al ahora ex binomio presidencial como los líderes principales de la red de desfalco. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral #conclulalínea, hashtag #conclulalínea. Esa es la etiqueta numeral #conclulalínea. Recibo todos sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, numeral #conclulalínea, la etiqueta. Parece que la unión hace la fuerza, ¿no? Se lo digo porque el día de hoy, tras varias horas de confrontación jurídica, los abogados defensores de los implicados en el caso La Línea lograron aplazar la ratificación y ampliación del testimonio de González Álvarez, alias ECO, al argumentar que no fueron debidamente informados del acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y el ahora denominado colaborador eficaz, quien de acuerdo a las investigaciones será el supuesto jefe externo de La Línea. Hay que recordar que ECO, en su primera declaración en septiembre pasado, señaló que el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti recibían el 50% de los sobornos, además de identificarlos como el 1 y la 2, respectivamente. Esto dentro de la red de defraudación aduanera desarticulada el 16 de abril de 2015. Vamos a ir en vivo, si le parece a usted, hasta Guatemala. Ya está nuestra corresponsal Patsy Vázquez, nos tiene más información y más detalles de lo que ocurrió el día de hoy. Fueron varias horas y bueno, pues una estira y afloja, vamos a decirlo así, Patsy, entre Ministerio Público, Fiscalía, defensores, en fin, cuéntanos un poco más. Buenas noches, Patsy. Buenas noches, Fernando, un gusto saludarte. Efectivamente fue una larga jornada y como tú bien lo decías al principio, fue una unión de fuerzas de todos los sectores que hay presentes, tratando unos por su parte de que ECO no testificara. Al final lo lograron, el día de hoy no testificó, pero ese testimonio de prueba anticipada, como se le denomina, el juez dijo que lo escucharía el día de mañana. ¿Quién es ECO? Bueno, tú ya explicabas un poco, es el administrador de La Línea, el administrador externo de La Línea, quien bautizó a Roxana y a Otto Pérez Molina como el 1 y la 2, quien se encargaba también de administrar los porcentajes que defraudaba esta estructura, que son más de 30 personas las que en los próximos días estarán llegando a lo que aquí se denomina, Fernando, la etapa intermedia. Ahí el juez Gálvez decidirá si van o no a juicio. Sin embargo, el testimonio de Salvador González, alias ECO, podría ser determinante para vislumbrar el futuro que les espera a los integrantes de La Línea. Vamos a escuchar lo que ECO les dijo a algunos medios de comunicación ahí presentes este día, donde, entre otras cosas, dijo sentirse arrepentido por lo que había hecho, pero también dijo que los culpables tenían que pagar. Don Salvador, ¿qué pasó con su familia? Dijo el abogado en audiencia que habían salido del país. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Alguna amenaza? Sí. Fue sujeta de amenazas. ¿Por quién? Por el expresidente de la República. ¿Responsabiliza al señor Otto Pérez de la seguridad de su familia? Es correcto. A quien le pido perdón, a ellos y a la sociedad también, porque yo afecté en eso. Y hay gente en lo personal que en su momento voy a pedir disculpas por cosas que yo hice, sobre todo porque Roxana me obligó a hacerlo. Escuchábamos las declaraciones de Salvador González, quien se refirió este día al expresidente Otto Pérez Molina. También mencionó, Fernando, a Roxana Baldetti en estas declaraciones. Dijo sentirse arrepentido, pero dijo que tenía más sorpresas. Mañana a las 8:30 de la mañana, el juez Gálvez ha citado a todas las partes para que concurran a esta audiencia, Fernando, donde se espera que ECO rinda esta declaración anticipada para ver si los demás integrantes de La Línea van o no a juicio, y se sabe que este testimonio será trascendental para el futuro de los implicados, Fernando.
Gracias, Patsy. El tema sumamente complejo, aún en desarrollo, entender lo que es el colaborador eficaz. En un momento más lo estaré hablando con el Ministerio Público, porque no es el caso exclusivo, en este caso de alias Eco, también Monzón podría estar siendo considerado como un colaborador eficaz, pero bueno, lo hablamos con nuestros invitados. Patsy Vázquez, mañana otra larga jornada te espera. Nos estaremos viendo, creo que en la noche, para darle el seguimiento, así que te mando un saludo y muchísimas gracias, Patsy. Igualmente, Fernando, buenas noches. Buenas noches, gracias. Patsy Vázquez desde Guatemala. Nosotros vamos a continuar con el tema. Hablamos ahora con el abogado defensor del principal implicado en este caso. Vamos a escuchar su punto en torno a esto, así que vamos con él. Saludamos vía telefónica a César Calderón, abogado defensor del expresidente Otto Pérez Molina desde Ciudad de Guatemala, vía telefónica, le repito a usted. Abogado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Abogado Calderón, lograron el objetivo el día de hoy, ¿no? De tener precisamente que se diera la declaración o la prueba anticipada por parte de alias Eco. Esto, quiero preguntárselo a usted, ¿fue una coordinación previamente planeada con la defensa también de la ex vicepresidenta Valdetti o se suscitó en el momento? De ninguna manera nosotros realmente no nos opusimos a la declaración de Eco. Lo que estaba pidiendo la defensa nuestra era que se depurara el proceso y ni siquiera lo hicimos en forma insistente. Simplemente lo hicimos una vez y no se pudo y ahí lo dejamos. Porque nosotros confiamos en que el señor Eco, alias Eco, diga la verdad. Y entonces si él dice la verdad, él nunca va a hablar mal del presidente, del expresidente, porque el expresidente jamás lo mandó a hacer algo que fuera indecoroso, que fuera incorrecto y que fuera ilegal. De tal manera que si alguna pizca de moral y de ética y de certeza y de verdad aún existe en el colaborador eficaz, jamás podría tildar a mi patrocinado de que haya cometido algún ilícito legal. Así que la confianza está puesta todavía tratando de rescatar algo en el muy interior de ese colaborador eficaz. Sin embargo, aquí hay otra declaración por parte de Salvador González alias Eco, donde incluso dice que fue amenazado de muerte y señala al expresidente Otto Pérez Molina. Esto sería algo nuevo. ¿Qué responden ustedes a esta acusación? Para mí es totalmente desconocido, no sé en qué momento pudo ser amenazado, mi patrocinado está desde septiembre detenido, no sé quién lo pudo haber amenazado, así que si fue amenazado tendría que haber algunas razones, algunas características, alguna pista de cuándo y quién lo amenazó. No lo creo, no creo que haya sido amenazado y yo conozco a mi cliente, esa no es la actitud de mi cliente, ni mucho menos que lo haya hecho en forma personal ni por medio de ninguna persona. Sin embargo, habrá que escuchar qué es lo que tiene que decir a ese respecto, aunque ese no es el punto toral de su declaración. Claro, el principal punto es ratificar lo que ya había mencionado, en donde ubicaría como cabezas de la línea al expresidente Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, definiéndolos como el 1 y la 2. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿esto que ocurre el día de hoy fue una falla procesal por parte del Ministerio Público? Es decir, el no haberles dado a ustedes de antemano, pues precisamente las condiciones del acuerdo con el Ministerio Público para llegar a ser un colaborador eficaz, ¿es una falla procesal? Es una falla procesal, pero no depende del Ministerio Público. Realmente depende exclusivamente del juez. El asunto aquí es que el juez no controla su tribunal. El juez no tiene control sobre su tribunal. Las diligencias que se realizaron el 24 de noviembre no han sido todavía notificadas a las partes, lo que significa que es una total aberración al sistema judicial guatemalteco. Este juez no cumple con los plazos, no cumple con las notificaciones, no cumple con su gestión judicial. Si a él lo examinaran sobre cuestión judicial, sacaría 0 puntos, porque maneja muy mal su juzgado. Y entonces los imputados, en este caso, no han sido notificados, no han dado notificaciones a los abogados, de tal manera que la diligencia no se podía celebrar el día de hoy porque hay derecho a las impugnaciones. De tal manera que cuando los abogados se opusieron a la celebración de esta audiencia, tenían harta razón. Sin embargo, todo radica en la gestión del juez, que descuida su tribunal, que no notifica a tiempo y que se pasa por encima de la ley, como tantas veces yo lo he dicho. ¿Estarían ustedes, si esto es un error procesal por parte del juez Gálvez, como usted me lo dice,
¿Estarían ustedes en la posición de pedir un cambio de juzgado? ¿Podrían hacerlo? ¿Lo han pensado? No, nosotros no vamos a pedir cambio de juzgado, no lo vamos a recusar, nosotros no vamos a pelear con esos argumentos que podrían en determinado momento parecer un litigio indecoroso. Nosotros somos unos abogados de altura, por lo tanto vamos a sujetarnos al proceso tal y como viene, pese a las malas actitudes del juez, pese a las malas actitudes del tribunal en cuanto a no notificar y a tener en reserva sin razón alguna esas notificaciones. Nosotros vamos por un litigio limpio y vamos a enfrentar la declaración del señor González porque estimamos que si fuera un caballero no tendría absolutamente nada que decir en contra del señor Otto Pérez Molina. Y en este momento, bueno, después de todo esto que usted me ha dicho, en este momento, ¿ya tienen conocimiento ustedes del contenido del acuerdo al que llegó el Ministerio Público en noviembre con alias ECO para bueno, lograr esta declaración anticipada? ¿Y cuáles son los puntos a subrayar de este contenido del acuerdo? Cuénteme un poco. Bueno, yo después de 3 días de ir seguido al juzgado, por fin me notificaron 61 hojas de las que consta la declaración del señor González. Y en esas declaraciones lo que el señor González refiere es que el presidente estaba preocupado por la recaudación. En su declaración, que la tenemos transcrita en 61 hojas, en ningún momento dice que el expresidente de Guatemala le haya hecho llegar a las aduanas para que formara una estructura criminal. Jamás le dijo que fuera a formar una estructura criminal, jamás le dijo que fuera a formar la línea, jamás le dio instrucciones para hacer algún acto ilegal. El presidente en ese tiempo obviamente estaba preocupado por la recaudación tributaria, que era el tema principal, porque habrían que cubrirse los gastos del Estado y estaban preocupados precisamente por la recaudación. Y fue por eso que tuvo cierta comunicación con él, preocupado por la recaudación del impuesto. Jamás le pudo haber dicho, nunca le dijo, y no se lee en ninguna de las declaraciones anteriores de este señor González que el presidente le haya dicho que fuera a crear una estructura criminal. De tal manera que si él repite lo mismo que ha dicho en 2 oportunidades anteriores, entonces no tenemos de qué preocuparnos, porque en esas declaraciones él no señala ni siquiera que le dieron dinero, que hubo dinero para el presidente de la República. Él ignora totalmente eso, a él no le consta, por lo tanto la declaración no podría ser dañina para el señor Otto Pérez Molina. Sin embargo, ya para finalizar, abogado Calderón, no sé si usted vio las declaraciones del mismo Iván Velázquez acerca de toda la información que se tiene. Ellos mismos dicen, la declaración de alias ECO no es primordial para poder obtener el resultado que ellos están buscando en contra del expresidente Pérez Molina. Es decir, dicen que tienen pruebas de sobra para poder sustentar las acusaciones. Eso es absolutamente falso. Tienen 32,000 llamadas y no sé cuántas más, ninguna es de Otto Pérez Molina. La 1 y la 2 que tienen, o sea, 1 o 2 llamadas que tienen, no son en absoluto comprometedoras. No sé cuántos miles de textos tienen del chat del teléfono, ninguno es de Otto Pérez Molina. No sé cuántas libras de papel tienen de resoluciones, de papeles, de distintas cosas, ni una es de Otto Pérez Molina. Efectivamente, nosotros en audiencia de etapa intermedia vamos a demostrar que no existe nada. Seguramente habrá algo en contra de alguien, pero de Otto Pérez Molina no hay absolutamente nada. Vamos a desnudar en la etapa intermedia, vamos a desnudar a la Fiscalía y a la CICIG, y yo esperaría que quede absolutamente claro que ninguno de esos miles de convicciones, de medios de convicción que ellos dicen que tienen en contra de Otto Pérez Molina, posiblemente en contra de cualquier otro, excepto de Otto Pérez Molina. Abogado César Calderón, muchísimas gracias por su tiempo, por haber tomado esta llamada. Si usted es muy amable, le vamos a estar dando el seguimiento durante toda la semana porque habrá desarrollos en este caso particular, así que lo estaré molestando. Por lo pronto le agradezco y que tenga buena noche, abogado Calderón. Buenas noches, señor Rincón. Gracias, es usted muy amable. Era César Calderón, abogado defensor del expresidente Otto Pérez Molina, vía telefónica desde Guatemala. Voy a marcar la primera pausa, vamos a regresar para escuchar, claro, la otra cara de la moneda, es decir, vamos a escuchar a la Fiscalía ahora. Pero antes pongo a sus órdenes nuestras plataformas digitales. Facebook.com/conclusionesCNN es una de ellas, Facebook.com/conclusionesCNN. Y en tiempo real los estoy leyendo en mi cuenta en Twitter, es @soy, F del Rincón, @soy
F del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter, es la única que tengo, @soy F del Rincón. La etiqueta es numeral conclu, la línea, hashtag conclu, la línea. Ya regreso entonces con el tema principal de este momento. ¿Cómo ha estado la seguridad en la prisión? Han hecho todo lo posible, aunque no es un lugar en extremo seguro. Me imagino que están al tanto, el 24 de diciembre hubo balazos de adentro hacia afuera, con lo cual no es un lugar, ninguna prisión ahorita es una situación segura, ni para los guardias, ni para uno, así que es complicado. Guatemala, temores al ECO, aplazan declaración de Salvador Estuardo, alias ECO. Ya regreso con eso y también más adelante. Hola, soy José Levi. Somos CNN. Continuamos con nuestro tema central en este momento, es Guatemala, temores al ECO. Pero vamos ahora con la otra cara de la moneda, la otra parte de la historia. Voy a saludar vía telefónica a Juan Francisco Sandoval, fiscal del Ministerio Público, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público desde Ciudad de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo está el señor Álvarez? Buenas noches, mucho gusto, Fernando. Saludos desde acá, desde Guatemala. Igualmente, gracias por tomarme la llamada. Sé que tuvieron un día sumamente complicado de un lado y del otro, es decir, los abogados defensores y ustedes como fiscalía. Preguntarle de nueva cuenta lo que desde mi perspectiva, claro, usted lo sabe mucho mejor que yo, y que se subrayaba el abogado defensor del expresidente Pérez Molina, un error procesal. Aquí hubo un error en el proceso y esto fue lo que les dio la ventana de oportunidad para bloquear la declaración de alias ECO, que sería su colaborador eficaz. ¿Hubo un error en el proceso? No hay ningún error, señor Fernando, sino que la gestión procesal lo que implicó ahí es de que aún queda gente pendiente de notificar de la resolución que aprobó el convenio de colaboración. De hecho, el abogado que me antecedió en el uso de la palabra, él tuvo la oportunidad, inclusive impugnó él esa resolución. Eso es totalmente independiente de que la judicatura habilitó el tiempo para escuchar la declaración de la persona. Ahora, pero si entonces, si no hubo un error procesal, ¿cómo es que logran entonces los abogados defensores evitar que alias ECO declare el día de hoy? Es decir, incluso usted, y si no estoy equivocado, usted me lo dirá, usted mismo es quien le dice al juez Gálvez que se entregue una copia, ¿no? Que se entregue una copia de este acuerdo que se logró con el Ministerio Público para él ser presentado como colaborador eficaz, a lo que obviamente no están de acuerdo los abogados. Es decir, ¿hubo algo, dígame usted qué fue, que les dio la ventana de oportunidad para que no declarara? No, los abogados defensores se opusieron hoy mediante el planteamiento de una cadena interminable de recursos a que se llevara a cabo la declaración. No obstante ellos, si le comentaron a usted el resultado final de la audiencia de hoy, fue que se declararon sin lugar las impugnaciones planteadas por los abogados, lo que habilita que mañana a las 8:30 de la mañana pues estamos citados para escuchar la declaración del señor González Álvarez. Es decir, que es un hecho, mañana no habrá ninguna otra forma, señor Sandoval, de que puedan impedir la declaración o el testimonio de su colaborador eficaz, alias ECO. ¿Mañana ya es un hecho? Pues es lo que tenemos contemplado. No se debería, pero se debe considerar, sobre todo en los casos grandes, de que siempre hay circunstancias sobrevenidas y esperemos de que no haya alguna sorpresa negativa para el proceso. Lo que sí tenemos contemplado es que él declare mañana de las situaciones que tenga conocimiento, en este caso en específico. Estaba leyendo una declaración muy interesante y quisiera saber su punto de vista del mismo Iván Velázquez acerca de la cantidad de elementos de prueba que dicen tener y que, bueno, en todo caso, la declaración o el testimonio de alias ECO no es fundamental para poder comprobar las acusaciones. ¿Usted coincidiría con lo que dice Iván Velázquez de CICIG? No sé si el señor comisionado lo dijo en esos términos. Lo que le quiero comentar es que la declaración sí es importante, pero no es lo más importante. De hecho, se cuenta con muchos o suficientes elementos que determinan la probabilidad de participación de las personas involucradas. Por otra parte, yo escuché la declaración del abogado antecesor
pero la justicia no se mide por libras ni por número de páginas. Lo que nosotros tenemos que acreditar es que una persona está vinculada con un hecho delictivo. Ahora, ya determinamos aquí que Salvador Estuardo González, alias Seco, es colaborador eficaz. ¿Qué me puede decir acerca de Monzón, el exsecretario de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti? ¿Está considerado también como colaborador eficaz? Lo que le puedo decir con relación al señor Juan Carlos Monzón es que la fecha en que él aportó su primera declaración, pues él públicamente manifestó su deseo de colaborar. Lo que le puedo decir es de que hasta el momento no se ha concretizado nada, que caso contrario, pues ya él hubiera declarado, por lo menos estuviéramos en esos intentos, ¿verdad?, de que él declarara. Bien, entender para nuestra audiencia internacional, sobre todo, fiscal, entender qué es un colaborador eficaz, es decir, ¿a qué acuerdo se llegó por parte de alias Eco con ustedes para poder hablar de que es un colaborador eficaz? ¿Hay alguna garantía en las penas para él? ¿Se ve beneficiado de qué forma? Bueno, un colaborador eficaz es una persona que ha tenido participación en un hecho delictivo y proporciona información sobre la forma en que funciona una estructura criminal y permite pues tener resultados favorables para una investigación. Como contrapartida a eso, pues la ley contra la delincuencia organizada acá en Guatemala estipula algún beneficio como consecuencia de la colaboración que está brindando el proceso penal. En el caso del señor Salvador González, el acuerdo al que se llegó es de que en caso él vierta su declaración dentro del proceso, pues tendrá algún beneficio, que en este caso podría ser la rebaja de la pena. Lógicamente estos beneficios podrán ser aplicables con posterioridad a que él cumpla sus compromisos en el convenio. El primero de ellos es que declare en calidad de anticipo de prueba. Y ahora se lo preguntaba porque... y me va a perdonar la fiscal general Telma Aldana, pero aquí, el día que reapareció Salvador Estuardo González Seco y el día que reapareció Monzón, yo le pregunté que si se iba a llegar a algún tipo de acuerdo, se podía llegar a algún tipo de acuerdo para una colaboración precisamente especial o eficaz en este caso de estos personajes, y me decía que no se iba a llegar a eso. ¿En qué momento cambió la posición, en este caso del Ministerio Público, para que ahora se haya pensado en pues tenerlo como colaborador eficaz y que pueda tener algún beneficio en reducción de pena o algo así? Porque la misma fiscal general aquí en el programa a mí me dijo que no iba a haber una colaboración especial y ahora la cosa es diferente. ¿En qué momento cambió? La cuestión es la fecha en que usted tuvo la oportunidad de entrevistar a la señora fiscal general, que de esta fecha para el mes de marzo del 2016 en el que estamos, muchas cosas pasaron. Pasaron cuestiones como que nosotros pudimos corroborar la información que en aquel momento, en el caso del señor González Álvarez, estaba probablemente en ese momento en que usted le entrevistó en negociación. Nosotros no podemos públicamente anticipar una situación que no ha ocurrido. Cuando el Ministerio Público anunció que había suscrito un acuerdo es porque ya se contaba con esos elementos, porque en primer lugar se pondría en riesgo el proceso y en segundo lugar se pone en riesgo la vida de la propia persona que está o que es candidata a la colaboración. Sí, lo entiendo bien y me hace todo el sentido. Entiendo lo que me dice. Tengo una última pregunta ya para irme. Confírmeme usted, por favor, si es que puede hacerlo. ¿Es cierto que Salvador Estuardo González alias Seco ha recibido amenazas de muerte y según él, de parte de quién o de quiénes? Bueno, sí, efectivamente, eso consta en el convenio. De hecho, nosotros hemos solicitado en reiteradas ocasiones de que la Dirección General del Sistema Penitenciario proteja su vida. Estas amenazas y ese riesgo justificó que la familia de él saliera del país y de acuerdo con la información que él nos ha proporcionado, las amenazas vinieron del señor Otto Fernando Pérez Molina, razón por la cual nos preocupa la seguridad de él, porque él al estar detenido, el Ministerio Público no puede habilitar el sistema de protección a sujetos procesales. Sí lo pudimos hacer con la familia y en cuanto a él es responsabilidad del Estado por medio de la Dirección General del Sistema Penitenciario resguardar su vida y su seguridad. Bueno, pues que así sea por el bien del proceso de justicia en Guatemala. Fiscal, lo vamos a estar molestando en la semana, como usted comprenderá, es una noticia en desarrollo. En conclusiones, hemos estado desde el inicio
de esto y nos gustaría pues ponernos en comunicación de nueva cuenta con usted en la medida de lo posible, si le parece, tal vez mañana o pasado mañana, de acuerdo a los desarrollos que haya. A sus órdenes, y un Pues saludo a toda la gente de Latinoamérica que está pendiente de lo que ocurre acá en Guatemala. Y hay muchos, créamelo usted, que hay muchos que están al pendiente de todo esto. Así que le agradezco, fiscal. Vamos a estar en comunicación entonces con la producción y con su equipo para tener una próxima cita. Es Juan Francisco Sandoval, fiscal del Ministerio Público, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad desde Ciudad de Guatemala. Me despido de él, ya sabe usted, tendremos el seguimiento en la semana. Marco una pausa. Al regresar, el segundo tema de la noche.